Me corresponde en este día disertar sobre el capítulo 6, el cristianismo de la guía Holman de Religiones del Mundo, del autor George Braswell. El cristianismo nació del judaísmo del primer siglo de la era moderna. Se fundamenta en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. El cristianismo tiene una sagrada escritura, la Biblia, que está formada por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este último se centra especialmente en la vida de Jesucristo. Los sabios de Oriente que visitaron a Jesús con motivo de su nacimiento son símbolos del llamado universal que hace el cristianismo. La crucifixión de Jesús entre dos delincuentes mostró el lado trágico de la vida humana. Una de las enseñanzas fundamentales del cristianismo es que la muerte de Jesús ofrece la posibilidad de nueva vida para quien cree. La resurrección de Jesús fue la señal que él venció a la muerte no solo para sí mismo, sino también para el creyente. Eso ofrece un nuevo futuro para la comunidad cristiana, la Iglesia. Los cristianos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad y el Señor del mundo. Los cristianos siguen las enseñanzas de Jesucristo en los evangelios del Nuevo Testamento y en los escritos de los apóstoles en los otros libros del Nuevo Testamento. Los cultos cristianos incluyen una gran variedad de expresiones: predicación, oración, cantos, meditación, bautismo y la cena del Señor. La vida cristiana es vivir en el mundo con la ayuda de Dios de acuerdo a las buenas nuevas de Jesucristo. Dentro del cristianismo hay tres grupos principales de iglesias. La Iglesia Católica Romana, liderada por el Papado en Roma, está formada por más de 600 millones de miembros. La Iglesia Ortodoxa Oriental, bajo el liderazgo de varios patriarcas, tiene su bastión más fuerte en el Medio Oriente. Cuenta con unos 125 millones de seguidores. Las iglesias protestantes representan una variedad de denominaciones, incluyendo los luteranos, episcopales, metodistas, presbiterianos y bautistas. La membresía en las iglesias protestantes sobrepasa los 300 millones. El cristianismo emergió del judaísmo. Cristo Jesús, su fundador, y sus primeros discípulos eran judíos, palestinos que frecuentaban las sinagogas y se sentaban a escuchar a los rabís, los maestros judíos. El mensaje fundamental de Jesucristo fue que el reino de Dios, el reinado y el poder de Dios estaba por entrar a la historia. Jesús llamó al pueblo al arrepentimiento, incluso a los líderes religiosos judíos de esa época. Durante varios años, cuando apenas había cumplido los 30, él fue maestro y predicador itinerante en la tierra de Palestina. Fue arrestado y juzgado, y las autoridades romanas lo crucificaron en una cruz de madera a instancias de líderes religiosos judíos. Después de 3 días sus seguidores informaron que Jesús había resucitado y había aparecido en varios lugares, incluso en Jerusalén. Su resurrección fue una victoria sobre el pecado y la muerte, y quienes aceptaban su muerte en la cruz y su resurrección de la tumba podían ser partícipes en el triunfo sobre el pecado y la muerte, de manera que la iglesia cristiana tiene su fundamento en las enseñanzas, el ministerio, la muerte y resurrección de Jesucristo. El Nuevo Testamento contiene tanto las enseñanzas de Jesús como además los escritos de sus discípulos y sus apóstoles. A Jesús se lo caracteriza como la verdad, la luz, el camino, la vida, el buen pastor, uno con Dios, nacido de la Virgen, el Verbo y Mesías. Se lo acepta no solo como gran maestro y como el modelo humano en cuanto a ética, conducta y estilo de vida, sino también se lo proclama Salvador y Señor. Él ofrece y es mediador del amor y la voluntad de Dios para la humanidad. Los teólogos cristianos han desarrollado un concepto para interpretar y explicar la relación entre Dios y Jesús. Se llama la doctrina de la Trinidad. Dios es uno, sin embargo se expresa en tres maneras: roles o funciones: Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A través de 2000 años, el cristianismo ha presentado un desarrollo religioso diverso y a veces complejo. El cristianismo es una religión profética, como lo es el judaísmo y el islam.
Además presenta una rica tradición de reverencia para con los santos, que se evidencia en especial dentro de la Iglesia Católica Romana. La Virgen María, Madre de Jesús, es profundamente reverenciada por los católicos romanos, como también lo son otros santos y el Papa, el Obispo de Roma, y tiene poder para canonizar. Sin embargo, las iglesias protestantes no han enfatizado la Mariología ni los santos. El cristianismo tiene sacerdotes, monjes, ministros y pastores que interpretan las sagradas tradiciones y las escrituras para la iglesia. De modo que el cristianismo siempre ha sido una religión profundamente monoteísta, cuyo punto focal es su fundador, Jesucristo, quien es tanto el Salvador como el Señor de sus seguidores. Los escritos sagrados cristianos están en la Biblia. El Nuevo Testamento relata la vida, las enseñanzas, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. También describe el origen y el desarrollo inicial de la iglesia cristiana y las pautas para que la iglesia viva en el mundo. El Nuevo Testamento tiene varias divisiones. Los primeros 4 libros son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esencialmente describen la vida de Jesucristo, detallan la genealogía de Jesús a través de Abraham y hasta Adán y relatan su nacimiento virginal, describen sus años de enseñanza y ministerio y documentan su muerte en la cruz y su reacción de la tumba en las afueras de Jerusalén. El libro de Hechos en el Nuevo Testamento deja asentado lo que dijo y lo que hizo la joven iglesia cristiana. Esta fue liderada por Simón Pedro y Pablo y otros compañeros que habían sido discípulos y apóstoles de Jesucristo, y luego se extendió desde Palestina por Asia Menor a Europa. La mayoría de los libros que restan se llaman epístolas, muchas de las cuales las escribió el apóstol Pablo, el más destacado teólogo de la iglesia cristiana. Las epístolas incluyen los libros de Romanos, Corintios, Efesios y Gálatas, entre otras. Pablo interpretó el señorío de la Jesucristo en la vida de la iglesia, la vida y las enseñanzas de Jesucristo. El cristianismo comenzó en el primer siglo y se fundó en las enseñanzas y el ministerio de Jesús de Nazaret, un judío palestino. Comenzó dentro del judaísmo, pero pronto se separó de él, ya que Jesús reinterpretó la ley judía sobre la base de su propia autoridad. Él sanó a los enfermos y enseñó sobre la llegada de tan esperado reino de Dios. Dicho reino vendría cuando la voluntad de Dios se hiciera realidad en la vida de la gente. Jesús enseñó muchas cosas, incluyendo que hacer la voluntad de Dios era amar y Dios y amar al prójimo. Jesús hizo énfasis en que el amor era fundamental para la venida del reino de Dios. Jesús fue una figura controvertida hasta el punto que los líderes judíos de esa época lo acusaron de blasfemia y lo hicieron crucificar por sedición. Sus discípulos proclamaron que él era el resucitado de los muertos al tercer día y que se les apareció en varias ocasiones. Los cristianos creen que la tendencia humana a desobedecer a Dios y creen que Dios ofrece salvación a la humanidad. La diferencia más importante con el judaísmo es que la fe cristiana proclama que Jesús fue el tan esperado Mesías de quien hablaron los judíos. El Sermón del Monte quizás sea la enseñanza más fundamental de Jesús sobre la vida cristiana. Se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Él se convierte en el camino, el ejemplo que los discípulos deben imitar y seguir. Jesús entrega y vuelve a definir los conceptos de rectitud, misericordia, justicia y los 10 mandamientos de la Torá. El amor y el perdón se convierten en conceptos fundamentales para la vida cristiana. Él enseñó que uno debe amar a Dios con todas las fuerzas, toda la mente, toda la voluntad y todo el corazón. Inmediatamente dijo que debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Jesús especialmente enseña que debemos preocuparnos y ayudar a los afligidos y a los necesitados. El Nuevo Testamento incluye los evangelios y las epístolas
del apóstol Pablo. También proporciona base para la comunidad cristiana. Los aspectos esenciales de la fe cristiana. Para resumir, los aspectos esenciales de la fe cristiana se pueden expresar en los puntos que siguen, recordando que la riqueza de la tradición cristiana ha sido su unidad en la diversidad. Jesús de Nazaret se convirtió en el Cristo crucificado y luego resucitado. Las enseñanzas de Jesús se centraron en el reino de Dios. La iglesia cristiana se fundó en las enseñanzas y la inspiración de Jesús. La Biblia cristiana incluye los 39 libros de las Escrituras judías, Antiguo Testamento, y 27 libros tales como los Evangelios y las cartas de Pablo, que se llaman Nuevo Testamento. Una importante doctrina del cristianismo es la Trinidad, Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo. La adoración cristiana tiene una gran riqueza y variedad e incluye énfasis en la predicación, la oración, el canto, la meditación, el bautismo y la cena del Señor. La divinidad cristiana es vivir en el mundo según las enseñanzas del Nuevo Testamento, sustentados por la ayuda de Dios en Jesucristo. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder presentar esta disertación, que ha sido de bendición para mi vida. Espero que también para los que oigan y vean este video pueda ser de mucha bendición. El Señor les bendiga.